Shalom Aleichem, queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? El Ketoret o incienso ofrecido en el Mishkan, en el santuario, juega un papel destacado en la narrativa de Perashat Korach. En dos puntos críticos de la historia contada en esta Perashá, encontramos que la ofrenda del Ketoret produce efectos dramáticos y sobrenaturales. Primero, en respuesta al desafío planteado por Korach y sus seguidores a la autoridad de Moshe y de su hermano Aarón, Moshe ordena a los retadores que ofrezcan incienso junto con Aarón al día siguiente. La ofrenda resultó en la muerte repentina de los 250 hombres que se opusieron a Moshe y a Aarón. Más adelante, en esta perashá, después de que Datán y Abiram, otros dos disidentes, son devorados por el suelo junto a sus pertenencias, se desata una plaga entre la nación como castigo por su continuo apoyo a la rebelión y oposición a Moshe y a Aarón. A instancias de Moshe, Aarón deberá tomar iniciativas. Y allí aparece por segunda vez la instancia del Ketoret. Quizá lo más intrigante de la función que cumple el Ketoret en esta parashá son los dos efectos diametralmente opuestos que producen. Primero, la primera vez que traen todos los asistentes a la rebelión de Korach su Ketoret, el Ketoret causa muerte y destrucción. Mientras que luego, cuando Aarón va a encender el Ketoret, va a detener esa plaga que estaba amenazando de destruir a toda la nación y por lo tanto salva a toda una nación. Esta paradoja es expresada poderosamente por la Mejilta en Perashat Beshalach, citada por Rashi en esta perashá, que relata que Bené Israel percibieron el Ketoret como una poción de muerte, habiendo matado a los dos hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Nadab y Abiú. Y ahora, no solamente a dos, sino a 250 miembros de la rebelión. Por lo tanto, Moshe les mostró el poder vivificante del Ketoret al hacer que pusiera fin abruptamente a la plaga que asolaba a la nación. Pero usted se pregunta, como nosotros, ¿cómo explicamos este peculiar fenómeno de un ritual que por un lado provoca la muerte y en otros momentos salva vida? Rabbi Yehuda Shaviv sugiere una hermosa explicación basada en el famoso análisis de Hazal sobre la composición del Ketoret. Como la Torá describe el comienzo de Perashat Kitizá en el libro de Shemot, el Ketoret constaba de 11 ingredientes, de 11 componentes, todos ellos hierbas aromáticas con la excepción de la gelboná, el gálbano, que emitía un olor particularmente desagradable. Sin embargo, cuando la gelbená se mezclaba con las otras 10 especies, también adquiría un aroma fragante. Hazal explican que el Ketoret simboliza el poder de la unidad y cohesión judías. Cuando los diferentes segmentos de la población trabajan juntos, encuentran puntos en común y superan sus diferencias, entonces incluso los malvados de la nación pueden volverse fragantes. Hazal deducen que este concepto de cuando Israel se enfrenta a una crisis nacional, Dios no lo quiera, el Ketoret vendría a amalgamar a todo ese pueblo. Las funciones opuestas realizadas por el Ketoret en esta perashá, explica el Rav Shaviv, representan los dos resultados potenciales opuestos de la unidad simbolizada por el Ketoret. Korach y sus seguidores desafiaron a Moshe y a Aarón en nombre de una forma de unidad para toda la congregación. Kijola edad kulam kedoshim, toda la congregación, todos son sagrados y Dios está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes, mitnaseim, los eleváis por encima de la nación del Señor? Lama titnaseu al keal Hashem. Los disidentes aquí expresan la posición que podríamos describir como un universalismo extremo. La noción de que no podemos atribuir ninguna superioridad o inferioridad relativa a un ser humano sobre otro. De acuerdo con esta teoría, Moshe y Aarón no tienen más derecho al liderazgo y al sacerdocio que cualquier plebeyo entre Bené Israel. Este tipo de Ketoret, esta especie de mezcla entre diferentes elementos, que ignora por completo todas las diferencias y ve a todas las personas exactamente iguales, esa produce muerte y destrucción.
Cuando el mal ya no puede identificarse como tal, cuando la grandeza se equipara con la mediocridad, cuando se borran las líneas del bien y el mal, los resultados son desastrosos. El Ketoret salva vidas cuando diferentes personas trabajan juntas, sin difuminar las diferencias entre ellas, cuando todavía podemos distinguir entre Moshe Rabenu y los plebeyos bajo su cargo. Este tipo de Ketoret, la cooperación entre personas que aún reconocen sus diferencias e identidades únicas, ciertamente puede traer bendición y paz. Cuando se borran las líneas entre el bien y el mal, los resultados son desastrosos. El Ketoret salva vida cuando esas personas pueden entender esa realidad y pueden superar verdaderamente ese esquema. Y entonces el Ketoret se transforma en bendición y paz. Dos elementos, dos instancias para una misma realidad que es el Ketoret Asamim. Esto que forma parte de nuestra plegaria en la mañana temprano y en la tarde antes que el día finalice, como intentando traer ese Ketoret que nos vuelva a ese escenario de bendición y de paz. Quiera Dios que lo logremos, que tengamos una excelente jornada. Gracias.